Se acerca diciembre, el mes de la Navidad, y yo ya me he puesto manos a la obra, con un cuaderno para trabajar la educación emocional en estas fechas. Dentro vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Este cuadernito de Navidad lo tendréis tanto en castellano como en catalán, exactamente igual, y consta de 4 partes, que o bien las imprimís cada hoja, cada parte en su folio, o bien lo que podéis hacer es con un mismo folio podéis darle a la opción de 2 páginas por hoja y así de esta manera podamos doblar por la mitad el cuaderno y tener cara y cara, 4 caras en 2 folios. No sé si me explico. Pero bien, las 4 partes son las siguientes. La primera es un dibujo del propio alumno o alumna con motivos navideños. Esto nos puede dar mucha información sobre cómo cada niño o niña se dibuja a sí mismo, qué autoconcepto tiene. La segunda parte es un calendario de adviento emocional. Se tratará que en este mes de diciembre, he hecho un calendario desde el 1 hasta el 31 en este caso, tenga que pintar la bola de cada día en función de la emoción o de las emociones que han sido más predominantes en ese día, que más he sentido en ese día. Aquí tenemos la leyenda. El asco lo pintaremos de color verde, la tristeza de color azul, la ira de color rojo, la alegría de color amarillo y el miedo de color lila. ¿Qué pasa si yo he sentido más de una emoción? Sin problema. Si ha sido un día en que me he sentido muy enfadado, pero a lo último, por ejemplo, me he sentido muy alegre, pues el día 1 lo puedo pintar pues la mitad de color rojo de la ira y la otra mitad de color amarillo de la alegría. E inclusive, si he tenido más ira que alegría, puedo pintar casi toda la bola de Navidad roja y un poquito amarilla. Esto sirve para que el alumno se vaya acostumbrando a reconocer, a detectar sus emociones. Tercera parte. Seguimos autoconociéndonos. El abeto de mi personalidad. Escribe en cada bola del abeto un adjetivo que te defina. Lo que voy a hacer con mi clase es proporcionarles una lista de adjetivos y lo que tendrán que hacer es elegir aquellos que más les resuenen, aquellos que más, con los que más se identifiquen. En total serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Tendrán que poner 13 adjetivos que ellos consideren que los definen. Y finalmente, escribiremos una carta para pedir deseos de Navidad. No tiene por qué ser solo deseos materiales, sino también qué deseo en estas Navidades. ¿Deseo reencontrarme con algún familiar? ¿Deseo pasar unos momentos especiales? ¿Cuáles? ¿Deseo descansar, por poner un ejemplo? ¿Deseo recibir determinadas visitas? ¿Deseo comer determinados platos? ¿Qué es lo que deseo en estas Navidades? Pues bien, este dossier, como he dicho antes, lo tenemos en castellano y en catalán, lo he diseñado en las dos lenguas y si lo queréis conseguir, me tenéis que escribir un correo electrónico a la dirección que os aparecerá en pantalla y en la descripción de este vídeo. Será totalmente gratis, así que si lo queréis, escribirme y felices fiestas. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.